A continuación hablaremos sobre una parte de la unidad 3, la meta 3.3, que nos habla sobre las distribuciones de probabilidad discretas. Dentro del tema de distribuciones de probabilidad discreta se encuentran tres tipos de distribuciones más comunes o más utilizadas, que son la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución hipergeométrica, que veremos a continuación. Para comenzar hablaremos sobre qué es lo que nos proporciona la distribución de probabilidad. El primer punto nos dice que nos ayuda a felicitar el cálculo de probabilidades y el segundo que es de importancia en la ingeniería. ¿Pero esto por qué? Porque nos facilita en el cálculo de probabilidades, teniendo en cuenta que el cálculo de probabilidades se utiliza e interfiere tanto en ingeniería como arquitectura o ciencias sociales. El felicitar ese tipo de cálculo nos interesa. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo utilizar una distribución de probabilidad? Esto lo sabemos al tener una probabilidad relacionada a una variable aleatoria y que se distribuye por medio de un modelo. El cálculo de probabilidades se puede realizar por medio del empleo de tablas o de expresiones tales como las que veremos a continuación. Nosotros hablaremos de la distribución de probabilidad de tipo de modelo discreto. Esta se llama así porque contiene variables aleatorias de tipo discreto. La variable aleatoria discreta es cuando el conjunto de valores posibles que puede tomar la variable es finito o infinito numerable. En primera nos encontramos con la distribución binomial. Sus características las veremos a continuación. La característica principal de la distribución binomial es que permite determinar probabilidades en experimentos de éxito o de fracaso. La primera característica es que cada prueba tiene solo dos posibles resultados, ya sea de éxito o de fracaso. El punto número 2 nos dice que existe un número fijo destacado por n, que es el número de pruebas. El 3 nos dice que la probabilidad de éxito se denota por la letra P y la probabilidad de fracaso por la letra Q, que es igual a 1 menos la probabilidad de éxito, que es P. Se mantienen constantes. El punto número 4 nos dice que todas las pruebas son independientes entre sí. La formulación de la distribución binomial nos dice que los valores de probabilidad de la distribución binomial se denotarán como B, X, N y P, ya que dependen del número de pruebas denotado por N y de la probabilidad de éxito denotado por P de cada ensayo. La función de probabilidad nos da la probabilidad de obtener X número de éxitos y se utiliza la siguiente expresión. Ahora pondremos en práctica lo que vimos anteriormente sobre la distribución binomial mediante este ejemplo. El ejemplo nos dice que la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es de 0.4. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que punto número A sobrevivan al menos 10, punto número 2 o B sobrevivan exactamente 5? Este problema nos dice que la probabilidad de éxito es igual al número de personas que sobrevivan, la probabilidad de fracaso es igual al número de personas que no sobrevivan, por lo cual tenemos éxito y fracaso. Ya tenemos dos características de la probabilidad binomial. Nos dice también la probabilidad de éxito es de 0.4, por lo cual nosotros podemos calcular la probabilidad de fracaso por mediante 1 menos 0.4, que nos da un resultado de 0.6. Y el número n, que son las 15 personas que contrajeron la enfermedad. Para el punto número A tenemos que x equivale a x mayor o igual a 10. ¿Por qué? Porque nos pide que sobrevivan al menos 10 personas. Esto quiere decir 10 o más de 10 personas. ¿Y esto cómo lo calculamos? Como la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 10. Eso sería igual a 1 menos, aplicando nuestra fórmula, en el 0, en el 1, en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que x sea menor a 10. Aplicamos nuestra fórmula 10 veces del 0 al 9 con x equivalente a 0, x equivalente a 1, etc. Y eso nos da un resultado de 1 menos 0.962, que nos da un resultado de 0.0338 de la probabilidad de que sobrevivan al menos 10 personas. Para el punto número B simplemente sustituimos nuestra fórmula
con x igual a 5, ya que simplemente nos pide que sobrevivan exactamente 5 personas. Ahora tenemos a la distribución Poisson. Su característica principal es que nos permite calcular la probabilidad de eventos en un espacio de observación de tiempo-espacio definido. Regularmente desde tiempo nos da calcular una probabilidad en cierto tiempo, ya sea una hora, segundos, etc. Un día también. Sus características son ser estacionario, independiente de todos los instantes de tiempo y simple. El punto número 2 es que la probabilidad de que ocurra un solo suceso durante un intervalo de tiempo muy corto o una región pequeña es proporcionalmente a la longitud del intervalo o al tamaño de la región. Y el tercer punto es la probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de un tiempo corto o que caiga en tal región pequeña es insignificante. La formulación de la distribución Poisson se caracteriza por el número x, que se le llama el número de resultados que ocurren durante un proceso. Se caracteriza también por 3 elementos que se relacionan, que son la tasa de ocurrencias del suceso, denotada por lambda, el número de observación, denotado por la letra t, y el promedio de ocurrencias, denotado por mu. Estos 3 elementos se relacionan por la siguiente ecuación: mu igual a lambda por t. Entonces, la probabilidad de que ocurran exactamente x sucesos durante un periodo de observación t se denota como por p, x, lambda y t, y está dada por la siguiente expresión, donde exp es exponencial de Euler, que equivale a 2.8172. Un ejemplo de la distribución Poisson. El ejemplo nos dice: durante un experimento de laboratorio, el número promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado? En este problema tenemos mu, denotado por lambda, y t, que es igual a 4, ya que nos dice que en el contador pasan 4 partículas radiactivas en un milisegundo. Nos está dando una cantidad que sufren durante un tiempo dado. Y x sería igual a 6, que corresponde a las partículas que nos está pidiendo la probabilidad del problema. Por lo tanto, x siendo igual a 6, sustituimos en nuestra fórmula con Euler equivalente a 2.7182 y nos da un resultado de 0.1042. Por último, analizaremos la distribución hipergeométrica. Su característica principal nos dice que es para modelar la ocurrencia de éxitos en experimentos de selección sin reemplazo. El punto número 1 nos dice que el proceso consta de pruebas de la muestra, denotado por n, separadas entre un conjunto de pruebas de la población total, denotado por n mayúscula. El punto número 2, cada una de las pruebas puede dar únicamente 2 resultados mutuamente excluyentes: probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. Las probabilidades de obtener un éxito y de obtener un fracaso varían en las sucesivas pruebas, dependiendo de los resultados anteriores. Su formulación se caracteriza por 3 elementos que se relacionan: K, N y N mayúscula. Se define para las siguientes consideraciones. La población o conjunto donde debe hacerse el muestreo consta de N individuos o elementos a seleccionar, donde N es el número de la población, N mayúscula. Cada individuo puede ser caracterizado como un éxito o fracaso. Se selecciona una muestra de N individuos entre K individuos marcados como éxito y los N mayúscula menos K restantes marcados como fracaso. X, donde es el número de individuos de un total de N con cierta característica éxito. Si en N mayúscula no hay un total de K, su función de masa de probabilidad estará dada por la siguiente expresión. Aplicando un ejemplo de la distribución hipergeométrica, el problema nos dice que un vendedor de insecticidas quiere vender a una planta un lote de 50 barriles de cierto producto. El gerente de la planta sospecha que los barriles están caducos, pero el vendedor sostiene que solo 10 barriles han caducado y está dispuesto a permitir que se analicen 5 barriles sin costo para el comprador.
para que éste decida si adquiere el lote. ¿Cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre que 4 o más de los 5 barriles examinados han caducado, suponiendo que el vendedor tiene razón en su afirmación? En este problema tenemos N mayúscula, que es el total de la población, que son los 50 barriles, K, que son los 10 barriles caducos del total de la población, y N, que son los 5 barriles de la muestra. Tenemos K para N mayúscula, que es de la población, que es igual a 10. Lo que tenemos que calcular sería X si 4 o más de los 5 barriles examinados han caducado, por lo tanto X tendría que ser mayor o igual a 4. Y eso, en base a eso, es como plantearemos nuestro problema sustituyendo nuestra fórmula. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que sea mayor a 4 o igual a 4, pero solo nos están dando 5 barriles, o sea que nuestra X solo puede llegar hasta 5. Sustituyendo nuestra fórmula con X igual a 4 nos da un valor de 0.004 más 0.000118, que es para X igual a 5, y eso nos da un total de 0.004118, que sería el total de la probabilidad de que 4 más de los 5 barriles examinados han caducado, que es realmente una probabilidad muy baja.